Brindaron con sus copas y rieron como si nada hubiera salido mal jamás en esta familia, como si no hubiéramos enterrado años de resentimiento bajo la mesa de picnic junto a las servilletas manchadas de ketchup y los soportes de maíz rotos. Mi hermana, Jenny, acababa de ser ascendida de nuevo, directora financiera regional o algo así, y brindaron por ella como si hubiera caminado sobre el agua. Papá levantó su lata de cerveza con un gruñido que pasó por afecto. Mamá prácticamente irradiaba como un maldito árbol de Navidad en julio, y todos los primos y vecinos que habían venido por hamburguesas y vino barato vitorearon como si acabaran de ganar la lotería. ¿Y yo? Yo estaba parado junto a la parrilla, sosteniendo una espátula grasienta y fingiendo que el humo no me picaba los ojos. Nadie me miró, ni una sola vez. Ni cuando pasé toda la mañana preparando las mesas, ni cuando corrí de vuelta a la casa 3 veces porque alguien olvidó el condimento, ni siquiera cuando le puse una venda en la rodilla a Adán después de que se cayera tratando de hacer una voltereta hacia atrás desde la hamaca. Ese niño nunca dice gracias, igual que su madre. Jenny se veía increíble, eso sí se lo reconozco. Pelo rizado, blusa metida lo justo para decir relajada, sin parecer que no se esforzó. Su sonrisa era perfectamente blanca, como un anuncio de pasta de dientes. Y cuando mamá le entregó una copa de rosado espumoso en una alta flauta de plástico, la sostuvo como una celebridad en una gala, aunque estábamos parados en un patio trasero que olía a citronela y salchichas quemadas. Yo estaba parado junto al bote de basura, rascándome una picadura de mosquito y preguntándome por qué me molesté siquiera en ponerme una camisa con cuello. Papá le dio un codazo a mamá justo antes del brindis. Ella se aclaró la garganta como si estuviera a punto de presentar un premio Nobel, y luego lo dijo, a Jenny, por siempre hacernos sentir orgullosos, por siempre ir más allá, por siempre ser nuestra roca. La gente realmente aplaudió. Juro por Dios, hubo aplausos. Yo estaba sosteniendo 2 platos, uno en cada mano. El plato de Jenny todavía tenía medio huevo endiablado, y el que tenía en mi izquierda tenía un bollo de hamburguesa húmedo pegado en la esquina. Los miré como si tal vez hubiera un mensaje escrito en mostaza, como si tal vez si miraba fijamente, alguien diría, oye, Mark, gracias por encargarte de la parrilla, o incluso solo, oye, Mark. Pero no. Solo hice lo que siempre hago, limpié. Recogí. Entré y empecé a enjuagar platos mientras todos se reían de aquella vez que Jenny perdió su teléfono en Cabo y encantó al personal del hotel para que se lo enviaran de vuelta gratis. Nunca he estado en Cabo. Nunca he estado siquiera al oeste de Omaha. La casa estaba silenciosa de esa manera en que las casas se ponen cuando la gente está justo afuera, cuando la vida está sucediendo sin ti y la estás mirando a través de la ventana como un extraño. El fregadero estaba lleno, como de costumbre. Jenny usó 3 vasos para una bebida, no podía decidirse entre sin tallo o con tallo. Mamá siempre dice que es porque Jenny es perfeccionista. Creo que simplemente está acostumbrada a que alguien más recoja el desorden. Alrededor de 1 hora más tarde, la mayoría de los invitados estaban borrachos o se habían ido. Las velas de citronela se habían consumido hasta convertirse en charcos de cera, y alguien estaba poniendo Fleetwood Mac en un altavoz Bluetooth, como si todos todavía estuviéramos fingiendo que esto era algún recuerdo dorado en ciernes. Me quedé callado, apilando las últimas sillas, doblando servilletas que de todos modos serían tiradas, limpiando salsa de una nevera que alguien olvidó cerrar. El hijo de Jenny, Adam, había dejado su caja de jugo debajo de la mesa de nuevo, con el popote sobresaliendo como un arma. Nadie se despidió cuando me fui. Nadie se dio cuenta. Conduje a casa con las ventanas bajas, esperando que el aire nocturno borrara la decepción de mi piel. Ni siquiera llegué a mi apartamento antes de que mi teléfono vibrara. Era Jenny. Solo un mensaje, mamá ha estado llorando durante horas. ¿Hiciste algo? Eso fue todo. Sin hola, sin explicación, como si hubiera detonado una bomba sin saberlo. Me quedé mirando la pantalla mientras estaba estacionado en el lote oscuro afuera de mi edificio. La correa del ventilador de mi coche jadeaba incluso después de que apagué el motor. Podía oír a las cigarras zumbando, enojadas y cansadas. ¿Hice algo? No lo sé. No grité, no hice un berrinche, ni puse los ojos en blanco, ni siquiera suspiré demasiado fuerte.
Todo lo que hice fue sostener 2 platos, uno en cada mano, y escuché mientras celebraban a mi hermana como si yo fuera un maldito camarero que se paseó por el patio por accidente. Así que no hice nada. Pero tal vez eso es exactamente lo que sintió, la nada, el vacío. Tal vez a veces lo más ruidoso en la habitación es la única persona que finalmente se calla. A la mañana siguiente, me desperté con ese texto todavía colgando en mi mente como niebla en un parabrisas que no se aclara por mucho que hagas funcionar los limpiaparabrisas. Eran las 6:45 de la mañana, y la primera luz del sol se filtraba a través de las persianas en oblicuas franjas a través de mi piso, cortando el polvo como si quisiera exponer algo que aún no me había admitido a mí mismo. Mi teléfono todavía estaba en la mesita de noche, con la pantalla agrietada en la esquina de cuando lo dejé caer sobre el azulejo la semana pasada, y esa única línea de Jenny todavía estaba allí, parpadeando como si hubiera estado esperando toda la noche a que yo confesara. Preparé café sin pensar, porque eso es lo que hago, me despierto, muelo granos, vierto agua, miro la ventana mientras se prepara como si las respuestas pudieran estar en el vapor. Vivo solo en un apartamento de 2 habitaciones que todavía huele al perro de otra persona del inquilino anterior, aunque nunca he tenido una mascota. El sofá se hunde en el medio, el ventilador de techo se tambalea cuando gira demasiado rápido, y hay un cajón en la cocina lleno de cosas que podría arreglar algún día, pero nunca lo haré. Es una buena metáfora de cómo están las cosas en mi vida, honestamente, solo las piezas necesarias para seguir moviéndome, solo las suficientes piezas rotas para sentir que siempre estoy atrasado. El texto de Jenny todavía estaba allí, engreído y clínico. Mamá ha estado llorando durante horas. ¿Hiciste algo? No, está bien. No, ¿qué pasó? Solo ese indicio de acusación, esa implicación enterrada de que yo soy el que prendió el fuego, solo por respirar mal. Tomé un largo sorbo de café negro y abrí los mensajes, pasé el pulgar sobre el cuadro de respuesta y escribí no. Presioné enviar sin releerlo. No 5 minutos más tarde, ella envió un pulgar hacia arriba, como si acabáramos de resolver el clima. La cosa es que, cuando creces en una familia como la mía, te acostumbras a recordar tu lugar por la frecuencia con la que te pasan por alto. Aprendes a leer el subtexto, a decodificar los silencios. No siempre es lo que dicen, es lo que no dicen. Pensé de nuevo en el brindis, en la forma en que mamá había mirado a Jenny como si estuviera sosteniendo el mundo entero, y en la forma en que ni siquiera miró en mi dirección cuando habló de orgullo, ni una sola vez, como si yo no existiera, o tal vez como si simplemente no me registrara como alguien que valiera la pena nombrar. Empecé a buscar en mi armario más tarde esa tarde, buscando algo completamente no relacionado, un viejo router que necesitaba para un trabajo secundario. Pero lo que encontré en cambio fue un contenedor de plástico lleno de mis cosas de la infancia. La mayoría de la gente lo llamaría una caja de recuerdos, pero la mía parecía más una ocurrencia tardía, un par de tarjetas de cumpleaños secas, una cinta de una feria de ciencias de la escuela secundaria donde obtuve el 3er lugar, y un dibujo que había hecho de un superhéroe llamado Sr. Minuto, cuyo poder era nunca llegar tarde. Tenía 10 años cuando lo creé. Nadie leyó nunca los cómics que hice. Todos estaban dibujados a mano en cuadernos de espiral que eventualmente fueron arrojados a la basura durante una purga de garaje cuando tenía 16 años. La obra de arte de macarrones de Jenny de preescolar todavía está enmarcada en el pasillo de mamá. Una de las carpetas en el contenedor tenía mi nombre garabateado en la letra de mi mamá, pero cuando la abrí, estaba vacía. Me quedé ahí parado durante mucho tiempo, solo mirando el interior de esa carpeta de Manila como si tal vez si miraba lo suficiente, los recuerdos se materializarían de la nada. Pero no había nada, ni una foto, ni un solo pedazo de papel. Solo el caparazón de algo que debería haber contenido evidencia de que existí una vez en esa casa como algo más que el tipo que arreglaba el Internet. Esa noche, Jenny envió un mensaje de texto de nuevo. Está realmente perturbada. Dice que le diste una mirada como si la odiaras. No sabía qué hacer con eso. No le había dicho una sola palabra a mamá en la barbacoa. Ni siquiera hice contacto visual realmente. Estaba demasiado ocupado recogiendo tenedores de plástico del césped y raspando ensalada de papa cuajada en la basura. Pero aparentemente, ese silencio dijo algo lo suficientemente fuerte como para sacudirla. La idea de que mi silencio pudiera molestarla más que años de ignorarme no me sentó bien. Hizo que algo se revolviera en mi estómago, lento y agrio.
Llamé a mi amigo Dave, el único amigo que he mantenido en mi vida desde el divorcio, principalmente porque no hace demasiadas preguntas. Es el tipo de persona que se sentará en el porche contigo durante 2 horas y solo hablará de que gasolineras tienen el mejor café. Ella piensa que hiciste algo porque se siente culpable, dijo, abriendo una lata de cerveza barata en el teléfono. A la gente así, no quieren admitirlo, así que lo giran, hacen que tu silencio parezca violencia. No dije nada de inmediato, solo escuché el zumbido de estática y viento de fondo en su extremo. Eventualmente, añadió, las familias son como tuberías viejas. Tarde o temprano, hay fugas. Más tarde esa noche, saqué una vieja unidad USB que no había tocado en años. Tenía copias de todo lo que había dibujado, cómics, bocetos, ideas de historias que nunca envié a nadie. La conecté a mi computadora portátil y abrí una carpeta llamada Héroes sin título. La mayoría de los archivos tenían 10 años o más, pixelados y crudos, pero eran míos. Y en algún lugar en medio de hojear mi propio trabajo olvidado, empecé a preguntarme qué pasaría si le enviara solo uno de estos a Jenny, no para compartir, no para presumir, sino solo para recordarle que existía fuera de las sillas plegables y las pinzas para ensalada, solo para hacerla verme. Pero no envié nada. Solo me quedé mirando la pantalla, viendo mi propio reflejo en el vidrio oscuro, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enojado. Me sentí borrado. Y tal vez eso sea peor. La mente es un cabrón complicado, especialmente cuando está tratando de juntar silencio y medios recuerdos en algo que se asemeje a la verdad, o al menos a la versión de ella con la que puedes vivir. Pasé los siguientes 2 días entrando y saliendo de momentos que pensé que había dejado atrás hace años, momentos que nunca se habían asentado por completo sino que yacían latentes, como algo enterrado demasiado superficialmente en la tierra. Es increíble lo rápido que puedes empezar a dudar de ti mismo, incluso cuando sabes en el fondo que no hiciste ni dijiste nada, al menos no a propósito, al menos no de la manera en que ellos piensan. Me encontré repitiendo esa barbacoa una y otra vez en mi cabeza, no solo a grandes rasgos sino hasta los detalles más pequeños, como algún patólogo forense diseccionando una escena del crimen que nadie siquiera sabía que existía. Traté de recordar cada rostro, cada mirada, cada pausa que podría haber sido más larga de lo que debería haber sido. Recordé a Jenny riendo, su mano echando su cabello hacia atrás como lo había estado haciendo desde que era adolescente. El sonido de la silla de jardín de papá chirriando cada vez que cambiaba su peso. La forma en que mamá la miraba como si el sol viviera detrás de los ojos de Jenny. Y me recordé a mí, moviéndome de la parrilla a la hielera al bote de basura como si estuviera en algún bucle invisible, como un personaje de fondo en un programa sobre la vida de otra persona. Pero cuanto más pensaba en ello, más algo comenzaba a picar en el fondo de mi mente. Si dije algo en un momento dado, no fuerte, no dramático, sino justo por lo bajo, algo destinado más para mí que para nadie más. Creo que Jenny podría haber estado parada cerca de la mesa cuando lo dije, o tal vez mamá estaba pasando con un rollo de toallas de papel. Ni siquiera puedo estar seguro de que lo oyeron, pero ahora no puedo estar seguro de que no lo hicieron. No fue cruel, ni siquiera amargo. Creo que fue algo así como, supongo que es bueno ser el favorito, o tal vez, debe ser agradable ser notado. Lo dije mientras raspaba un plato de plástico en la basura, solo un reflejo, un pensamiento que se filtró de mi boca después de años de contenerlo, el tipo de cosa que solo dejas escapar cuando estás cansado, cuando crees que nadie está escuchando. Pero tal vez esa sea la cosa, alguien siempre estaba escuchando, solo que nunca cuando necesitaba que lo hicieran. Intenté hablar con Dave de nuevo, solo para aclarar mi cabeza, pero estaba en un viaje de pesca con su hermano, el tipo de viaje al que nunca me han invitado porque no tengo un hermano, y mi papá nunca me enseñó a pescar. Es curioso cómo funciona eso. En cambio, salí a caminar por el vecindario, pasando por las mismas casas con las mismas bicicletas de los niños tiradas a través de las entradas de coches, los mismos campanillas de viento tintineando en la brisa como si estuvieran tratando de susurrar algo que nadie realmente quería oír. Me encontré pensando en esos viejos cómics que solía dibujar sobre el señor Minuto, y en cómo siempre lo hacía aparecer solo unos segundos demasiado tarde para salvar el día, no porque fuera lento, sino porque la gente nunca se molestaba en pedir ayuda hasta que todo ya estaba ardiendo. Cuando llegué a casa, hurgué más profundamente en esa unidad USB. Había bocetos allí que olvidé que existían, historias enteras que nunca terminé porque alguien siempre necesitaba algo,
o porque la vida se volvió demasiado ruidosa, o porque me convencí de que a nadie le importaría. Pero ahora, al mirarlos, vi algo diferente. Vi a alguien tratando de ser visto. Vi la versión de mí que solía creer que estar callado no era lo mismo que ser pequeño. Jenny envió un mensaje de texto de nuevo esa noche. Solo 3 palabras: ¿estás bien, Mark? Me quedé mirándolo durante un rato, preguntándome qué quería decir realmente. ¿Era genuino? ¿Era culpa? ¿Solo estaba tratando de cubrirse las espaldas en caso de que las cosas empeoraran con mamá? Quería preguntarle por qué ahora, por qué después de todo este tiempo, después de todas las fiestas que pasé en sillas plegables mientras ella se sentaba a la cabecera de la mesa. Pero no pregunté nada. Solo respondí: estoy bien. Porque eso es lo que siempre he hecho. Entonces, tal vez por aburrimiento o desesperación o simplemente por la necesidad de sentir algo diferente, abrí un viejo documento de Word titulado El Invisible. Se suponía que era una historia sobre un hombre que podía caminar a través de las paredes, pero cada vez que lo hacía, la gente olvidaba que alguna vez había estado en la habitación. Lo había empezado cuando tenía 24 años y nunca lo terminé. Esa noche, escribí un nuevo párrafo, luego otro, luego otro. No me importaba si era bueno, solo quería recordar lo que se sentía al escribir algo que no fuera una disculpa, o una lista de compras, o una respuesta educada a alguien que realmente no me veía. Para cuando levanté la vista, eran casi la 1 de la mañana. El apartamento estaba muerto de silencio, el tipo de silencio que hace que tu propia respiración suene demasiado fuerte. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, releyendo lo que había escrito, y me di cuenta de algo que no me había permitido pensar en años. Tal vez el problema no eran solo ellos, tal vez el problema era que había aceptado el papel que me dieron. Tal vez me había memorizado las líneas tan bien que incluso cuando cayó el telón, seguí actuando. Pero aún así, algo no está bien. Jenny dice que mamá ha estado llorando, que se ve perturbada, distante, confundida. Y sigo preguntándome qué creyó exactamente que hice, porque si todo lo que se necesitó fue un poco de silencio para romperla, ¿qué diablos la estaba manteniendo unida en primer lugar? La cosa es que ya no quiero una disculpa de ellos. Ni siquiera sé si quiero reconocimiento. Creo que solo quiero la verdad, no la versión ensayada, no la foto de las fiestas con las sonrisas forzadas y los suéteres a juego, sino la cosa real, la versión agrietada, fea y desordenada de lo que nos sucedió, a mí. Y estoy empezando a pensar que voy a tener que ser yo quien la desentierre, incluso si me entierra en el proceso. El golpe en mi puerta llegó justo después de las 8:30 de la noche, cuando el cielo se había vuelto ese particular tono de púrpura magullado que siempre me hacía sentir como si algo estuviera terminando incluso si nada había comenzado realmente. No esperaba a nadie, porque nadie me visita sin previo aviso, y la última vez que alguien lo hizo, fue un adolescente tratando de venderme suscripciones a revistas sobrevaloradas para una recaudación de fondos escolar que claramente no le importaba. Dudé por un segundo, con la taza de café todavía caliente en mis manos, y luego lo escuché de nuevo, 3 golpes secos, no fuertes, no desesperados, solo precisos, como alguien que quería ser escuchado pero no quería despertar a los muertos. Cuando abrí la puerta, ahí estaba ella, Jenny, parada en el escalón de mi puerta como si acabara de salir de un catálogo para treintañeros exitosos en ropa casual de noche. Su maquillaje era demasiado perfecto para esta hora, y sus ojos parecían haber estado nadando a través de algo difícil y privado. No la había visto tan de cerca desde la barbacoa, e incluso entonces apenas la miré. Se quedó ahí parada sin hablar, como si me estuviera dando tiempo para procesar el hecho de que ella había aparecido, como si tal vez supiera que no era bueno en este tipo de cosas, visitas sorpresa, conversaciones sin previo aviso, el tipo de drama que no viene con un guión o un plan. No llamé porque pensé que no contestarías, dijo finalmente, con voz suave, casi como si tuviera miedo de despertar algo dentro de mí. ¿Puedo entrar un minuto? Me hice a un lado sin decir nada, y ella entró como si hubiera estado allí 100 veces, aunque podía contar con una mano cuántas veces había visitado mi lugar realmente. Miró alrededor de la habitación como si estuviera buscando signos de vida, o tal vez signos de decadencia. La sala de estar estaba lo suficientemente limpia, un poco demasiado estéril tal vez, como si la hubiera fregado para evitar lidiar con algo más. Se sentó en el borde del sofá, con las piernas cruzadas, la postura recta, los ojos puestos en mí como si fuera algún tipo de exhibición detrás de un cristal. No estoy aquí para pelear,
dijo. Solo necesitaba verte, y creo que mamá está perdiendo un poco la cabeza. Levanté una ceja pero no respondí. No confiaba en mí mismo para hablar todavía, no sin dejar salir demasiado de golpe. Me ha estado preguntando si estás enojado, continuó Jenny, no solo molesto, no solo herido. Dijo que la miraste como si ya no fuera tu madre. Eso hizo que algo en mi estómago se retorciera, lento y frío. No había mirado a mamá en absoluto ese día, no realmente, pero tal vez eso es lo que la asustó. Tal vez estaba acostumbrada a que mis ojos la siguieran, esperando algo que nunca llegó. Y cuando finalmente dejé de mirar, pensó que se había desvanecido. Dijo que sigue oyendo tu voz, añadió Jenny, más suave ahora, pero no le dijiste nada, ¿verdad? Me senté en la silla frente a ella, la que siempre uso porque el sofá se siente demasiado suave, demasiado fácil para desaparecer en él. Me incliné hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y finalmente no dije nada. No a ella. Jenny me miró, luego realmente miró, y pude ver el parpadeo de la duda arrastrándose por su cara como una grieta en un espejo. No estaba segura de si creerme, y no podía culparla. Ni siquiera sabía si me creía a mí mismo. Sigue diciendo que quiere hablar contigo, dijo. Ha estado llorando todas las noches, y papá simplemente se sienta ahí viendo las noticias como si no fuera asunto suyo. Nunca lo fue, dije, tal vez un poco demasiado agudo. Siempre ha sido un espectador. Esa es su zona de confort. Jenny no discutió. Solo asintió, como si esa parte ni siquiera estuviera en debate. Dijo algo raro anoche, continuó. Dijo que siempre le había recordado a su hermano. ¿Sabes, el tío Gary? Parpadeé. El tío Gary había muerto en sus 30, antes de que yo siquiera naciera. Solo lo había visto en fotos, flaco, triste, siempre parado al borde de cada foto. Dijo que solía desaparecer durante días sin decir una palabra, añadió Jenny. Dijo que tenía una forma de hacerla sentir culpable sin decir nada en voz alta. No sabía qué decir a eso. Nunca había conocido al tipo, nunca había oído más que fragmentos de su historia durante las cenas festivas cuando el whisky empezaba a fluir y el filtro se deslizaba. No sabía si esa comparación se suponía que era afectuosa o una advertencia. Ella cree que la estás castigando, dijo Jenny finalmente, con voz casi un susurro, y honestamente, creo que está asustada. Me recliné en la silla, con las manos entrelazadas, los nudillos blancos. La verdad era que no quería castigar a nadie. Ni siquiera quería que se sintieran mal. Lo que quería era ser notado antes de tener que callarme. Quería ser reconocido cuando todavía estaba hablando, todavía ayudando, todavía doblando servilletas y persiguiendo cajas de jugo y arreglando su maldita impresora inalámbrica. Me tiene miedo, dije finalmente, después de todos estos años de tratarme como si estuviera hecho de papel tapiz. Jenny hizo una mueca. No creo que quisiera hacerlo. Creo que simplemente nunca vio las cosas como se veían desde tu lado. Ese es el problema, dije. Nadie nunca mira desde mi lado. Ni siquiera saben dónde está. Nos quedamos en silencio durante un rato, el tipo de silencio que llena la habitación con todas las cosas que no puedes decir en voz alta sin quemar algo. El rostro de Jenny se suavizó entonces, solo un poco, como si quisiera alcanzar algo pero no supiera qué era. No estoy aquí para defenderla, dijo. Simplemente no quería que sintieras que eras el villano en esta historia. No lo soy, dije rotundamente. Pero tampoco soy el héroe. Solo soy el que seguía limpiando después de que terminaran los créditos. Jenny no se quedó mucho tiempo después de eso. Se fue en silencio con un breve abrazo que se sintió más como una tregua que una reunión. La vi caminar por el pasillo, con la espalda recta, las llaves en la mano, y me pregunté cuánto tiempo pasaría antes de que volviera a ser invisible. Esa noche, mientras estaba sentado bajo la luz del porche escuchando el sonido distante de los neumáticos sobre el pavimento mojado y el zumbido del televisor de un vecino a través de la pared, me encontré susurrando algo que no sabía que había estado guardando dentro, no quise romperla. Simplemente dejé de intentar arreglarme a mí mismo a su alrededor. Y tal vez eso sea lo mismo, o tal vez esa sea finalmente la diferencia.
El teléfono estaba en mi mesita de noche como un arma cargada que no estaba seguro de querer tocar, zumbando una vez cada pocas horas con mensajes de voz que no había escuchado y textos que no estaba listo para leer. Jenny había llamado 2 veces esa mañana, una antes de las 7 y otra después de las 9, y dejé que ambos se fueran al correo de voz sin dudarlo, porque lo que sea que tuviera que decir, sabía que vendría vestido con ese mismo tono cuidadoso que siempre usaba cuando intentaba ser neutral, cuando no quería parecer que estaba tomando partido. Pero la verdad era que ya lo había hecho, hace mucho tiempo, cuando aprendió que la forma más rápida de mantenerse segura en nuestra familia era brillar lo suficiente como para que nadie hiciera preguntas. Yo, por otro lado, había aprendido a ser callado, útil, de bajo mantenimiento. Y ahora, de alguna manera, mi silencio era lo suficientemente fuerte como para sacudir las paredes que construyeron a su alrededor. La tercera vez que sonó el teléfono, no era el nombre de Jenny en la pantalla. Era el de mamá, el mismo contacto que no había actualizado en años, todavía etiquetado como Linda House, aunque no había tenido un teléfono fijo desde que estaba en la universidad. Me quedé mirándolo mientras sonaba, congelado en el lugar hasta que volvió a irse al correo de voz. Un minuto después, apareció la notificación, y supe que no podía evitarlo por mucho más tiempo, no porque le debiera una respuesta, sino porque alguna parte de mí necesitaba escuchar lo que ella creía que necesitaba decir. Tal vez estaba esperando claridad, o tal vez solo quería pruebas de que finalmente notó el humo que se elevaba de todo lo que habíamos dejado supurar. Puse el teléfono en altavoz y presioné reproducir. Mark, soy yo, comenzó, con voz suave, ronca, como si hubiera estado llorando durante un tiempo. Yo solo quería hablar contigo. No sé qué pasó. Quiero decir, sí, pero no sé por qué me afectó tan fuerte. Tal vez fue solo la forma en que me miraste, o no lo hiciste, no lo sé. No puedo dejar de pensar en ello. Hubo una larga pausa llena del sonido de su respiración irregular. Siempre has sido bueno, continuó. Nunca te quejaste, nunca armaste un escándalo. Pensé que eso significaba que no necesitabas nada. Pensé que... No sabía que estabas bien. Otra pausa, esta más larga. Lo siento si eso estuvo mal. Lo siento si te hice sentir como si no importaras. Esa nunca fue mi intención. Juro por Dios que no lo fue. Simplemente. Jenny siempre necesitó tanto, y tu padre, bueno, ya sabes cómo es. Y tú estabas ahí. Siempre estuviste ahí. Escuché el mensaje 2 veces, luego una tercera vez. Cada vez se sentía como pelar papel tapiz viejo y encontrar moho debajo, no porque estuviera mintiendo. No lo estaba. Realmente creía lo que decía. Eso era lo que lo hacía peor, que honestamente pensara que estar bien significaba no necesitar amor, que mi silencio era prueba de fortaleza y no un intento desesperado de ser visto sin hacer una escena. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono todavía brillando en la oscuridad, y finalmente la llamé de vuelta. La línea sonó 5 veces antes de que contestara, su voz suave y temblorosa. Mark, dijo. Sí, respondí. Hubo un silencio tan denso que pensé que la llamada se había cortado hasta que susurró, gracias por llamar. No hablamos mucho, tal vez 10 minutos, tal vez menos. Intentó explicar las cosas, pero todo salió revuelto, como si estuviera tratando de desatar nudos en su garganta. Dijo que tenía miedo de haberme perdido, de que me hubiera desvanecido sin previo aviso como su hermano Gary, que tal vez había algo roto en la forma en que amaba a la gente, y tal vez transmitió eso sin darse cuenta. Quería decirle que estaba bien, que no era su culpa, que estas cosas pasan, y nadie te enseña a criar hijos sin dejar atrás algunos moretones, incluso si son invisibles. Pero no lo hice. La dejé hablar. La dejé decir todas las cosas que necesitaba decir, incluso si nada de eso se sentía suficiente, porque por primera vez en años, no estaba hablando con la versión de mí que recordaba. Estaba hablando con el que había dejado de actuar. Al final de la llamada, justo antes de colgar, me hizo una pregunta, ¿me odias? Me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho, no porque no lo hubiera pensado antes, sino porque no estaba seguro de cómo responder. No lo sé, dije finalmente, honesto de una manera que hizo que mi pecho se tensara. No lo creo, pero estoy cansado. No respondió durante unos segundos, luego suavemente, yo también.
Nos despedimos después de eso. Sin te amo, sin promesas, solo una fatiga tranquila y compartida entre dos personas que finalmente habían dejado de fingir que todo estaba bien. Después de la llamada, me senté en mi cocina con las luces apagadas, escuchando el zumbido del refrigerador y el crujido del edificio asentándose en la noche. La ciudad estaba tranquila, o tan tranquila como siempre se pone, y pensé en todas las cosas que no dijo, en todos los años que me miró sin verme, pensando que no necesitaba el tipo de afecto que Jenny tragaba como aire. Pensé en cuántas veces había limpiado después de sus cenas, hecho recados, me había quedado hasta tarde, recogido los pedazos, no porque quisiera agradecimientos, sino porque pensé que tal vez, solo tal vez, finalmente contaría para algo. Y ahora, tal vez lo había hecho, o tal vez era demasiado tarde. Pero una cosa era segura, algo se había agrietado en su voz esa noche, algo real, no culpa, no actuación, sino miedo. Ese tipo de miedo que se arrastra cuando te das cuenta de que la persona que has dado por sentado finalmente podría haber terminado de esperar. Y por una vez, no me sentí como el que necesitaba disculparse. Solo me sentí como alguien que finalmente descolgó el teléfono, no para arreglar las cosas, sino para ver si quedaba algo por salvar una vez que el polvo se había asentado. Resulta que podría haberlo, pero no estoy conteniendo la respiración. Hay algo en leer un mensaje largo de alguien que pensabas que te tenía completamente fichado que hace que tu estómago se retuerza de una manera que ninguna discusión podría, porque cuando las palabras aparecen planas en una pantalla, sin una voz que las adorne, empiezas a darte cuenta de cuánto peso puede ocultar la gente entre la puntuación cortés y la simpatía perfectamente medida. El mensaje de Jenny llegó justo después del mediodía del día siguiente, y era largo, más largo que cualquier cosa que me hubiera escrito que no implicara instrucciones, recordatorios o listas de cosas que mamá necesitaba que recogiera en la tienda antes de una cena familiar. No pedí ser la favorita, comenzaba, lo que ya era una señal de alerta, porque nadie realmente tiene que pedir ese tipo de cosas cuando se las entregan en bandeja de plata antes de que siquiera puedan deletrear su propio nombre. Dijo que sentía que la estaba culpando por algo que no controlaba, por cómo las cosas siempre terminaban a su favor, por cómo mamá y papá parecían iluminarse en el momento en que entraba en cualquier habitación, incluso cuando no había hecho nada para ganárselo. Dijo que a veces odiaba que la pusieran en un pedestal, que se sentía más como presión que como elogio, que no podía respirar sin preguntarse a quién iba a decepcionar después. Pero también dijo, y esta fue la parte que me hizo dejar de desplazarme y reclinarme en mi silla como si necesitara más espacio para absorberlo, que había noches en la universidad en las que lloraba hasta quedarse dormida porque sabía que mamá estaba mirando demasiado de cerca y papá nunca estaba realmente allí, e incluso aunque tenía el centro de atención, se sentía como estar en un escenario sin salida. Me quedé con eso durante un largo rato, bebiendo café frío y mirando al techo como si pudiera tener algo útil que decir. Es extraño escuchar dolor de alguien que siempre parecía tan brillante, tan intocable, tan perfectamente posicionado para ganar todos los juegos familiares antes de que el resto de nosotros siquiera supiéramos que estábamos jugando. Y sin embargo, ahí estaba, escrito en texto plano en mi teléfono como un secreto que había estado muriendo por decir en voz alta, pero solo ahora tenía el coraje de escribir. No quería que fuera así, escribió. Sé que crees que tomé más de lo que me correspondía, pero no estaba tratando de hacerlo. Simplemente me acostumbré a ser a quien acudían, y sí, a veces me apoyaba en eso porque no quería perderlo, esa atención, ese calor. Pero no era tan dulce como se veía desde tu lado. No siempre. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje se quedara ahí, dejé que el aire se quedara quieto en mi apartamento mientras el zumbido del refrigerador llenaba el silencio con una especie de calma artificial. Sabía que tenía cosas que decir, pero no quería responder por instinto. No quería jugar al juego donde intercambiábamos dolor como fichas de póker, tratando de superar las cicatrices del otro. Así que esperé hasta tarde esa noche, después de haber salido a caminar por el vecindario, después de haber pasado por 3 casas con ventanas brillantes y familias riendo y preguntarme qué se sentiría entrar en una de ellas y realmente creer que pertenecía allí. Cuando finalmente respondí, fue más corto de lo que esperaba. Solo esto, pero seguiste apareciendo para obtener la estrella dorada. Presioné enviar antes de que pudiera pensarlo demasiado, antes de que pudiera pulirlo en algo menos amargo o más compasivo. Lo decía en serio. Todavía lo hago. A la mañana siguiente, ella envió algo que no esperaba, una historia que nunca había escuchado antes, una que giró una llave en una puerta que no sabía que todavía estaba cerrada.
Tuve una crisis durante el segundo año, escribió. Reprobé 2 clases, dejé de ir a terapia, empecé a beber más de lo que debería haber bebido. Mamá y papá nunca te lo contaron, pero entraron en pánico, no querían que nadie lo supiera, así que te pidieron que te pasaras cuando visitaras amigos en Boston. ¿Recuerdas eso? Eso fue ellos enviándote a que me revisaras sin decir que eso era lo que era. Me trajiste sopa, te sentaste en el suelo conmigo y viste repeticiones de Los Simpson. Probablemente pensaste que era tu idea. Recordaba ese viaje. Me había convencido de que era espontáneo, solo una cosa de buen hermano. Y no tenía idea de que mi visita era una misión que me habían asignado a puerta cerrada. De repente, las piezas del rompecabezas cambiaron, y vi los contornos de algo que nunca había notado, con qué frecuencia me habían usado como el respaldo, la red de seguridad, la viga de soporte silenciosa que nunca reconocieron pero siempre esperaron que se mantuviera firme. Ese recuerdo, yo sentado en el suelo del dormitorio de Jenny mientras lloraba durante los comerciales y decía que solo estaba estresada, golpeó diferente ahora. En ese momento, pensé que la estaba ayudando porque era un buen hermano. Resulta que la estaba ayudando porque nuestros padres no confiaban en que ella pidiera ayuda por sí misma, y no confiaban en sí mismos para manejarlo si lo hacía. La llamé esa noche, no para pelear, no para repasar, sino solo para escuchar su voz. No hablamos mucho, y no profundizamos, pero cuando le pregunté por qué nunca me contó la verdad sobre esa noche en Boston, dijo, porque eras la única persona que no me hacía sentir rota. Tú simplemente estabas ahí. Sin juicio, sin gran discurso, solo ahí. Y eso dolió de una manera para la que no estaba preparado, porque todo lo que siempre he querido, todo lo que siempre he esperado, es que alguien simplemente esté ahí para mí también. Todavía no sé qué hacer con eso. No sé si estoy listo para perdonar todo solo porque la historia resultó tener más grietas de las que me había dado cuenta. Pero sí sé esto, sea cual sea el papel que haya jugado en su vida, no hice una audición para él. Fui elegido sin saberlo, me entregaron un guión que nunca pude leer. Y ahora finalmente estoy reescribiendo mis líneas, no para ganar, no para castigar, sino porque necesito una versión de esta vida que tenga sentido cuando la digo en voz alta, incluso si soy el único que la escucha. Es extraño como una sola imagen, algo tan mundano y rutinario, puede incrustarse en tu memoria como una espina debajo de la piel, lo suficientemente pequeña como para pasarla por alto en el momento, pero lo suficientemente afilada como para picar más tarde cuando menos te lo esperas. No había pensado mucho en ese plato, no hasta que pasaron unos días y empecé a excavar de nuevo a través de la barbacoa, momento por momento, como un detective testarudo tratando de reconstruir un crimen que puede que nunca haya ocurrido. La escena seguía volviendo a mí en destellos, la silla de jardín chirriando bajo el peso de papá, el sonido de los tacones de Jenny haciendo clic en el camino de piedra, la forma sutil en que los ojos de mamá se desviaban sobre mí y aterrizaban, como siempre, en otro lugar. Pero ese plato, el plato de Jenny, seguía apareciendo en los márgenes de mis pensamientos, persiguiéndome como un fantasma con asuntos pendientes. Recordaba sostenerlo en mi mano derecha, el peso perfectamente equilibrado con otro apilado debajo, trozos de mostaza y esquinas de papas fritas rotas pegados a la superficie como sobras de una celebración de la que nunca fui realmente parte. Era grasiento, solo ligeramente, el tipo de mancha que hace que tus dedos piquen por una toalla de papel. Recordaba mirarlo fijamente durante un segundo demasiado largo, parado cerca del bote de basura mientras el sol comenzaba a hundirse detrás de los arces como si tuviera un lugar mejor donde estar. Y recordaba decir algo, no en voz alta, no claramente, y tal vez ni siquiera a propósito, pero las palabras habían salido de mi boca de todos modos. No lo había planeado. Ni siquiera sabía que estaban llegando hasta que las escuché colgando allí en el aire, silenciosas y venenosas como el humo de segunda mano. Espero que el centro de atención te mantenga caliente cuando nadie esté aplaudiendo ya. Apenas era un susurro. No estaba destinado a ser oído, o tal vez sí por alguien. Tal vez necesitaba que escapara, que se filtrara fuera de mí como presión de una válvula que había estado soldada durante años. No estaba seguro de si había sido dirigido a Jenny o a mamá, o tal vez a ambas, pero las palabras tenían peso. Se quedaron en el aire mucho después de que hubiera tirado el plato a la basura y hubiera pasado a limpiar la mesa plegable. Y ahora, sentado en la mesa de mi cocina días después, no podía dejar de escuchar esa línea una y otra vez, como si estuviera atascada en un bucle justo detrás de mis ojos.
Tal vez eso es lo que mamá oyó. Tal vez captó esas palabras y las cosió a cada mirada silenciosa que le había dado ese día, construyó una historia a su alrededor como una casa sin cimientos. Nunca quise que ella lo oyera, o tal vez sí, o tal vez no importaba porque algunas cosas, una vez dichas, no se pueden retractar sin importar cuán suaves aterricen. Jenny llamó esa noche, su voz diferente esta vez, menos cautelosa, más cruda. Mamá dijo que lo ha estado oyendo en sus sueños, dijo sin siquiera decir hola. Esa línea, dijo. Está segura de que lo dijiste, y no sabe lo que significa, pero la asustó. No mentí. No desvié. Simplemente dije, no recuerdo haber querido que ella lo oyera. Jenny estuvo callada durante mucho tiempo. Podía oírla respirar, podía oír el tintineo distante de un vaso en su mano, tal vez vino, tal vez agua, tal vez algo más fuerte. Luego, finalmente dijo, esa línea es el tipo de cosa que no olvidas. Tampoco lo son 30 años de ser invisible. No dura, no cruel, solo factual, como si lo estuviera leyendo de un informe que había estado acumulando polvo en algún cajón cerrado con llave, respondí. Cree que te estás desmoronando, dijo Jenny, casi un susurro. Dijo que parecías querer lastimarla. Cerré los ojos, me recliné en mi silla e intenté imaginarme a través de los ojos de mi madre, mayor ahora, tal vez más frío, un rostro que no reconocía porque nunca lo vio realmente en primer lugar. No estaba enojado con ella en ese momento, ni siquiera decepcionado. Lo que sentía era más complicado que eso, más como distancia, como si finalmente me hubiera alejado lo suficiente como para que incluso si ella extendiera la mano, no pudiera hacerme retroceder. No quería lastimarla, dije. Solo quería que lo sintiera, solo una vez, lo que he sentido desde que éramos niños. Hubo una pausa, el tipo que crepita con el peso de la verdad recién dicha, y luego Jenny, con la voz temblorosa ahora, dijo algo que no esperaba. Creo que lo hace. Creo que finalmente lo hace. No hablamos mucho después de eso. No necesitábamos hacerlo. El silencio entre nosotros ya no era hueco. Estaba lleno de cosas que no podíamos retractar y no nos atreveríamos a repetir. Cuando terminó la llamada, me senté en la oscuridad durante un rato, la única luz proveniente de la farola fuera de mi ventana, proyectando sombras a través de las paredes como brazos largos y extendidos. Pensé en ese plato de nuevo, en cómo se sentía en mi mano, en cómo algo tan simple se había convertido en el punto de inflexión en una historia que no sabía que todavía estaba siendo escrita. Era solo un plato, solo un susurro, solo un momento en una vida de momentos en los que nadie más pensó dos veces. Pero tal vez esa sea la cosa con los pequeños momentos, se acumulan hasta que ya no son pequeños. Se convierten en montañas, y un día alguien finalmente se da cuenta de que ha estado parado en la base de algo demasiado alto para escalar sin ayuda. Y si mamá estaba asustada ahora, si Jenny finalmente lo estaba viendo desde mi lado, tal vez este era el comienzo de algo honesto, incluso si era demasiado tarde para hacerlo limpio. Tal vez no era el villano en esta historia después de todo. Tal vez era solo el eco que habían ignorado hasta que se hizo lo suficientemente fuerte como para romper el cristal. La invitación llegó un miércoles por la tarde, deslizada casualmente en un hilo de mensajes grupales que no había estado activo en semanas, un eco digital de una familia que nunca había sido buena para decir las cosas en voz alta a menos que involucrara logística, asignaciones de comida compartida o chistes que papá había reciclado desde finales de los 80. Era Jenny, por supuesto, brillante y eficiente, siempre la primera en organizar, en suavizar las cosas, en asegurarse de que se mantuviera la apariencia de unidad incluso si las costuras debajo se estaban abriendo. Ella escribió, pensando en hacer una pequeña barbacoa este domingo. Nada elegante. Papá dijo que él haría la parrilla esta vez. Espero que puedan venir. Sin emojis, sin pelusa adicional, solo una simple línea lanzada al vacío como un anzuelo sin cebo. Leí el mensaje 3 veces antes de siquiera pensar en responder, porque la parte de mí que quería fingir que las cosas podían volver a la normalidad se había callado en los últimos días, reemplazada por algo más frío, algo más tranquilo. Imaginé la escena tan vívidamente como si ya estuviera sucediendo, papá encorvado sobre la parrilla, volteando hamburguesas sobrecocidas con una cerveza sudando en una mano. Mamá poniendo platos de papel y fingiendo no inmutarse si la miraba. Jenny sonriendo demasiado y hablando demasiado rápido, tratando de llenar cada momento antes de que el silencio pudiera asentarse y hacer las cosas incómodas.
Y en medio de todo, habría una silla, la mía, o al menos la que solía ser mía, esperando en la esquina como un marcador de posición que nadie realmente esperaba que se llenara. No respondí al mensaje. No dije que sí, y no dije que no. Dejé que se quedara ahí, sin leer en apariencia solamente, mientras estaba de pie en la cocina enjuagando una taza de café y preguntándome cuántas veces me había tragado cosas solo para mantener la paz, cuántos momentos había dejado pasar sin protestar, pensando que la dignidad provenía de la resistencia y no del coraje para alejarme. Lo extraño era que ya no me sentía enojado, no de la manera en que solía hacerlo. Lo que sentía era algo más cercano al desapego, como si finalmente hubiera salido de un papel para el que nunca hice una audición y estuviera viendo la obra continuar sin mí, con las luces aún encendidas, el público aún aplaudiendo, sin darse cuenta de que el actor había salido silenciosamente por la izquierda del escenario. Jenny me envió un mensaje de texto de nuevo 2 días después, igual de simple: ¿vienes? Podía decir que estaba tratando de mantenerlo ligero, pero también podía ver los bordes deshilachándose debajo de sus palabras, la preocupación filtrándose a través de las grietas. Tenía miedo de lo que significaba mi silencio ahora, después de todo lo que se había dicho y no dicho, después del mensaje de voz de mamá y la confesión sobre esa noche en Boston, después del susurro sobre el bote de basura que de alguna manera tenía más peso que décadas de conversación cortés. Escribí una respuesta: dile gracias a mamá. Estoy bien. Y luego me quedé mirándola fijamente durante mucho tiempo sin presionar enviar. Algo acerca de ver las palabras dispuestas así hizo que todo se sintiera demasiado final, como una puerta cerrándose de golpe en cámara lenta. Así que borré el mensaje y no dije nada. El domingo llegó con cielos despejados y el zumbido de las cortadoras de césped a la distancia, pájaros lanzándose entre los cables telefónicos fuera de mi ventana como si no les importara qué tipo de drama familiar se estaba desarrollando silenciosamente dentro de las casas de abajo. Me senté en el borde de mi cama con un calcetín puesto y el otro todavía hecho bola en el cajón, tratando de convencerme de que me moviera, que decidiera. Parte de mí pensó en aparecer, solo lo suficientemente tarde para mantenerlo casual, solo lo suficientemente temprano para evitar las preguntas, tal vez incluso pararme junto a la parrilla y hacer un último intento de fingir que la historia podía volver a algo que se pareciera a lo normal. Pero no fui. En cambio, salí a dar un paseo más allá de los límites de la ciudad, donde la carretera se estrecha y los árboles comienzan a inclinarse como si estuvieran espiando tus pensamientos. Me detuve en un restaurante que solía frecuentar durante la universidad, pedí panqueques al mediodía y me senté en la barra junto a un hombre que parecía no haber dormido en 3 días. No hablamos. No necesitábamos hacerlo. Había una comodidad en el silencio, una especie de entendimiento compartido entre extraños que no estaban obligados a ser nada para nadie. Cuando llegué a casa esa noche, el apartamento estaba fresco y tenue, la única luz proveniente del sol poniente que se derramaba sobre el piso a través de las persianas como algo derramado y olvidado. Preparé té, no porque lo necesitara, sino porque el sonido del agua hirviendo les daba algo que hacer a mis manos. La invitación todavía estaba en ese hilo de mensajes, el eco digital de una reunión a la que no había asistido, una mesa en la que no había reclamado mi asiento. Me imaginé a todos sentados allí, riendo demasiado fuerte, fingiendo que todo estaba bien, y dejando suficiente espacio para mí al borde de la mesa, esperando que aún pudiera llegar. Pero esa silla permaneció vacía, y por una vez, no fue un error, no fue una supervisión, fue una elección. A veces la gente piensa que la curación significa volver atrás, que el perdón significa reencuentro, que familia significa retorno incondicional. Pero a veces la curación se parece a quedarse en casa. A veces el perdón es silencioso, personal, no algo que ofreces en voz alta, sino algo que te susurras a ti mismo mientras revuelves azúcar en una taza que no compartes con nadie. No quemé el puente. Simplemente dejé de caminar hacia el otro lado. La historia no termina con una confrontación. No hubo una llamada telefónica dramática, ni una puerta cerrada de golpe, ni lágrimas derramadas en un porche lluvioso, solo espacio, solo una especie de vacante gentil, como el silencio que se instala después de que una tormenta decide seguir adelante. Tal vez piensen que los estoy castigando. Tal vez piensen que estoy amargado. Pero la verdad es que simplemente no quiero sentarme en una mesa donde solo me notan cuando la dejo. Y tal vez se pongan en contacto de nuevo, o tal vez no lo hagan. Pero esa silla, todavía está ahí, todavía vacía, y por primera vez, no soy yo quien se está perdiendo de nada.